Muy buenas, por fin hemos vuelto, episodio 2 de podcast. Una maravilla, estamos consiguiendo acercaros en uno de los canales que más está triunfando en España el mejor contenido de la mano de Improven. Y qué deciros, contentísimos con los resultados del primer episodio, la gente nos pedía más, así que qué menos que apostar alto, ir a por el top de la empresa, y hemos cogido a Sergio Gordillo, socio director de Improven, que me está acompañando ahora mismo para hablar de algo que no es habitual. Yo, después del podcast que hicimos la última vez con Fernando, no esperaba este tema. Sergio Gordillo, hablamos de márgenes. Cuéntame más. Hola Jesús, nada, encantado de experimentar contigo esta nueva forma de comunicar. Y digamos que estas últimas semanas, un poco como termómetro del mercado y con la gente con la que vas hablando, sí que detectas que hay una preocupación muy importante con el margen de las empresas, ¿no? Y aquello de que hablábamos en un pasado de qué se ha llevado mi queso, pues yo diría que hoy la preocupación principal es quién se ha llevado mi margen, ¿no? Y están pasando muchas cosas en los últimos meses y si cabe todavía estas últimas semanas, en la cual sí detectamos que hay una preocupación muy relevante por el margen de las compañías, ¿no? Y hay un gran reto a la hora de recuperar ese margen que se ha ido mermando estas últimas fechas, ¿no? Muy bien, pues vamos a empezar un poco queriendo acotar o aterrizar los conceptos, ¿no? Márgenes. Hablamos de precios, hablamos de costes de las operaciones, hablamos de apretar al cliente. Cuando hablamos de márgenes, ¿a qué nos estamos refiriendo? Para nosotros el margen no deja de ser el primer indicador de la aportación de valor de la compañía, ¿no? El margen hace referencia a esa, digamos, situación de intermediar entre la adquisición de una materia prima y a través de una serie de procesos y de ese valor añadido venderla por un valor superior, ¿no? Entonces el margen de la empresa en este caso es un grandísimo indicador de la aportación de valor que una actividad es capaz de generar. Entonces, en el momento en el cual estamos observando que el COVID ha generado unos costes considerables de adecuación de procesos, de condiciones de seguridad, de desarrollo de equipos burbuja con el tema de doblar equipos, de incorporar personal con menos cualificación para dar respuesta a esos equipos desdoblados de forma que evitásemos contagios, de además importantes cambios en la demanda de principio prácticamente desaparecida, luego unas curvas brutales y con cambios de mixes considerables en los cuales la planificación se hace muy complicada, ¿no? O sea, todas estas situaciones, vamos a hablar de que ha habido sectores aparentemente, pues quizá con alimentación o incluso el hábitat, que han podido tener o que aparentemente han capeado bien este temporal con las ventas o recuperando incluso, ¿por qué no?, superando ventas, pero ya estábamos observando que los márgenes o el resultado de la compañía no había ido en esta línea, ¿no? Además incrementamos los costes financieros que ha supuesto desarrollar o acto cobertura a través de los ICOs y por tanto el incremento de los costes financieros para tener ciertos colchones, ¿no? O incluso las primeras semanas cuando tuvimos que abordar tenidos ERTES en compañías de un tamaño que no todo estaba cubierto por la seguridad social y por tanto había sobrecostes por parte de las empresas, ¿no? Digamos que la rentabilidad es algo que este último ejercicio se ha ido mermando y que además se está acentuando estas últimas semanas con un precio desorbitante de las materias primas, cuando no incluso una falta de ciertos suministros para asegurar que puedas cumplir con tus compromisos y con tus planificaciones, ¿no? Y eso deriva a las compañías a plantear si pueden o no comprar materia prima, en qué medida para poder cubrir sus producciones tienen que pagar precios desorbitados o incluso en qué medida pues tienen carencias de producto y dificultades para cubrir sus compromisos, ¿no?, con las dimensiones que ya habían abordado de personal, de estructura, ¿no? Entonces, hay una, digamos, volatilidad tan fuerte que ese margen está de alguna forma yéndose muy repercutido, muy reducido y con dificultades para recuperarlo y sobre todo con el miedo a repercutirlo esto en el cliente, ¿no? Muchas veces nos encontramos que una característica muy genérica de la industria española, de la empresa española, es que le ha costado mucho el apostar por la innovación, apostar por los intangibles, apostar por la diferenciación y eso hacía que el margen estuviera muy centrado en actividades de relativamente poco valor añadido y muy centrados en procesos operacionales en los cuales la eficiencia operacional era y es muy importante, pero que esa diferenciación, ese valor añadido diferencial, pues comparativamente con otro tipo de compañías o sectores,
pues digamos, no en el mejor de los niveles, ¿no? Entonces, en general diría que el margen es un elemento, digamos, de indicador de valor añadido y que la empresa española per se no se caracteriza por tener grandes márgenes por sus, digamos, no desarrollos de innovación o de intangibles en muchas ocasiones, ¿no? Y ya por último, si le acentúas también que el tamaño comparativamente de la empresa española con sus homólogas europeas es el doble, una tercera parte de las mismas, un entorno en el cual tienes una reducción de márgenes, tienes la dificultad de transferirlo al mercado, tienes pocas economías de escala, pues eso hace que la rentabilidad de la empresa sea muy justita y que más allá de que todo este momento de cambio pueda permitir oportunidades a medio y largo plazo, lo que percibimos en el mercado es realmente inquietudes para capear el corto y que la compañía tenga una cierta viabilidad y recuperar una cierta mínima estructura de rentabilidad para abordar este futuro, ¿no? Vale, me ha causado bastante curiosidad el enfoque que le estabas dando, por poder un poco, ¿no?, guiar dónde o qué palancas hay que activar. Estamos hablando de que el margen es corto plazo, es enfocarnos en la realidad que tenemos actualmente, cómo proporcionar lo que tú comentabas, ¿no?, este valor añadido al consumidor, pero sin sobrepasarnos, porque además estamos en una época en la que es muy sensible al precio del consumidor, necesitamos acercarnos a él lo máximo posible sin acabar de perder esta rentabilidad, ¿no? Este poder continuar creciendo, poder continuar mirando a largo plazo, pero sin acabar de asustar al consumidor. ¿Cómo abordamos esto en el corto plazo? Sabiendo que la situación es de incertidumbre, que hay cambios, que las empresas han sufrido mucho. ¿Se puede incluso hablar de una visión a largo plazo en estos márgenes? Creo que si cabe todavía mucho más, es importante saber dónde vamos y desde ahí tomar decisiones en el día a día, ¿no? Saber qué cliente realmente es el que... dime qué clientes tienes y te diré quién eres. Eso es de las frases o de las experiencias que en la casa hemos ido aprendiendo. Por tanto, en este caso, tener muy claro qué clientes entiendes, qué canales de los que tienes son los que van a poder salir beneficiados de todo este proceso. Entender esos clientes mejor que nunca, acercarte a ellos, comprenderles lo mejor posible y a partir de aquí reflexionar la gran pregunta de cómo debes ser para serles útiles y no cuánto tienes que vender para pagar lo que soy, ¿no? Entonces, de esa perspectiva de vocación de servicio, ¿no? De cómo generar valor a través de esa vocación de servicio a un cliente que ahora es verdad que el precio le preocupa, pero que tiene otro tipo de inquietudes, digamos, tanto de corto plazo como puede ser suministro, como puede ser fiabilidad de entrega, como puede ser de alguna forma acortar plazos, que también preocupan al cliente final, ¿no? Y por tanto, ese entendimiento muy cercano de qué clientes son los que para ti son relevantes, conocerlos a lo mejor posible y de esa perspectiva ir tomando decisiones en el corto plazo, ¿no? Entendiendo en ese corto plazo quién debe tener prioridad o no en cuanto a tu servicio, ¿no? Algo que nos hemos encontrado muchas veces también en la casa es que por no tener una clasificación clara de esa tipología de clientes o un enfoque claro hacia qué clientes son los que para sí son más relevantes, acabas dando un servicio mediocre al buen cliente y un servicio excelente al cliente mediocre, ¿no? Por tanto, si cabe todavía más hay que entender quiénes son los clientes que para ti son importantes, con quién quieres de alguna forma desarrollar y estar en el futuro y a partir de aquí redefinir o reasignar tu gama, tu aproximación, tu propuesta de valor, sus necesidades y de esta perspectiva ir alineando poco a poco tus costes y tu estructura, tus procesos, tus personas hacia esa tipología de clientes y siendo a partir de aquí muy exigente con el resto de costes, ¿no? En cuanto a lo que no tenga sentido hay que ir prescindiendo de ello, lo que no tenga sentido hay que ir eliminándolo, porque el mercado no está dispuesto a pagar ineficiencias o sobreestructuras porque tú las tengas del pasado, ¿no? Entonces, foco máximo en ese cliente con el cual quieres estar a medio y largo plazo y a partir de ese entendimiento ir ajustando tu propuesta de valor, tus procesos, tus actividades para de alguna forma ir sirviéndole mejor, ¿no? Y sabiendo dónde invertir, dónde desarrollar valor añadido, porque él estará seguro dispuesto a pagar, porque no solamente le preocupa el precio, más allá de que ahora sea importante, ¿no? Por lo que me estás comentando, además yo, pues, como le comentaba a Fernando, ¿no?, en el anterior episodio, yo vengo del mundo del marketing, de la publicidad. Para mí es muy relevante el poder de la marca, ¿no? El cómo la marca sugiere valores que no se palpan en el producto, sino que muchas veces vienen de la mano del diseño, por ejemplo, que es algo muy intangible, la estética del producto, incluso en el propio punto de venta, el cómo te ha tratado el vendedor, el comercial,
cómo ha sido ese servicio postventa, vemos que el valor añadido trasciende más allá, ¿no?, de la realidad de la producción, de las operaciones, incluso del propio valor de la materia prima. ¿Dónde crees que hay que poner el foco? Bueno, creo que un gran reto de la empresa, sobre todo la industrial, es el desarrollar, digamos, poco a poco capas de servicio, ¿no? Capas de lo que cada vez más se llama servitización, ¿no? Está claro que el margen bruto no deja de ser el primer elemento en el cual tú eres capaz de determinar, más allá de la imputación de esa materia prima o esos mano de obra directa, cuál es ese margen bruto que generas como empresa. Y ese margen bruto es el que tiene que cubrir dos aspectos, ¿no? Una estructura necesaria para, de alguna forma, convertir esa materia prima a través de una serie de procesos en un elemento que un tercero está dispuesto a pagar por ello un valor por encima de lo que a ti te ha costado esa materia prima o esa mano de obra. Y una estructura que se supone que está al servicio de ese valor añadido diferencial y de servitización, ¿no? Y la servitización va más allá de cumplir las entregas o los compromisos, o de alguna forma estar en tiempo y en forma, o de cumplir la planificación. Son servicios, digamos, básicos que van directamente asociados a lo que es la entrega del producto, ¿no? Pero también ir rompiendo la cultura de que el producto o el servicio al cliente no acaba en la expedición del almacén y a partir de aquí ya no es mi responsabilidad. O de alguna forma que el producto empieza o el cliente empieza cuando me llega el pedido. O sea, hablamos cada vez más de ese viaje del cliente, ese viaje del consumidor, desde que toma conciencia de que quiere algo hasta que de alguna forma lo tiene, lo disfruta o se plantea incluso una repetición del mismo. Es todo un viaje que la empresa tiene que tener conciencia del mismo y entender qué puede hacer para dar valor añadido al principio y estar presente en cuando ese consumidor quiera consumir o quiera ese producto, como en este caso la marca, cómo está la comunicación, cómo el packaging, cómo de alguna forma entender sus procesos de toma de decisiones, cómo la empresa se comunica, en qué canales, en qué medios, con qué presencia, con qué equipos. Y es verdad, son intangibles muchas veces, que es difícil medir el valor y por tanto cuánto coste incorporo en estructura que me permita ese trade-off entre coste-valor. Y que después cuando expido la mercancía hay muchos pasos también posteriores de servicios de valor añadido, ¿no? En qué medida me aseguro que mi producto está en el lineal como toca. En qué medida puedo saber que la persona que está vendiendo mi producto en el lineal tiene conocimiento. En qué medida unas instrucciones. En qué medida el usuario, cada vez más con redes sociales, puede quejarse o no de un producto. Y en qué medida la empresa tiene que ir aprendiendo a interaccionar con gente que opina de su producto, aunque a lo mejor él lo esté vendiendo a través de un distribuidor o un tercero, pero está hablando de mi marca. Y por tanto, como empresa, debo determinar cómo quiero relacionarme con esa gente que va a opinar sobre mí, ¿no? Digamos que esto se hace complejo, pero si cabe, le da valor añadido, le da diferenciación y son capas de valor que permiten que ese margen bruto sea superior porque cubrimos más necesidades de los clientes, ¿no? Aquí el equilibrio está en cuánto coste estructural para qué valor añadido por encima de ese coste de materia prima y mano de obra directa, ¿no? Ese trade-off no es evidente, ¿no? Porque no tiene digamos, una visión tan directa de coste y valor, ¿no? Por tanto, volvemos al punto que decía antes de entender a qué clientes quiero servir, entenderlos a la perfección, viajar con ellos, para que el coste que emplee esté asociado a los clientes con los cuales de verdad quiero estar, ¿no? Porque por lo menos me aseguraré que esa masa está enfocada hacia quien quiero. Lo que no puedo es delegar o hacer cierta dejación de funciones o cierta opacidad o de disponer de un coste que no está bien orientado, no está bien asignado, ¿no? Y que al final, si ya es difícil medir el retorno de este indirecto, que al menos el indirecto lo estemos destinando de forma directa a los clientes que nos interesa, ¿no? Y seguramente eso facilitará que tengamos un mejor margen bruto, por lo tanto un mejor margen de contribución y finalmente una mejor rentabilidad, ¿no? Y ese es el reto que creo que las empresas tienen que ir abordando y desarrollando, ¿no? Más allá del tamaño, que bueno, al final el tamaño también te permite una cierta dilución de gastos generales y por tanto, si cabe todavía el tener algo más de capacidad de inversión para nuevos retos, ¿no? Bueno, Sergio, tú llevas toda una vida en consultoría, es mucho tiempo, es mucha experiencia y quiero poder entregar a nuestros oyentes parte de esa experiencia. ¿Qué errores cometen las empresas a la hora de afrontar esta gestión de márgenes, ¿no? ¿Cuáles son los más comunes y los que tú crees que, pues eso, ¿no? Parece de perogrullo, pero
constantemente te los acabas encontrando en clientes y en empresas. ¿Cuáles destacarías? Y explícanos cómo abordarlos también, cómo podemos librarnos de ellos. Yo pondría dos encima de la mesa, ¿no? Uno es que la mejora individual va en contra de la mejora global. ¿Qué quiero decir? Que la imputación del margen bruto es sencilla, porque determinar la mano de obra directa y la materia prima, eso es fácil. Pero después hay un montón de costes estructurales de personas, de estructura, de departamentos, de áreas, de ingeniería, de administración, de innovación, de calidad, de comercial, ¿no? Que conceptualmente hablando suelen estar razonablemente aisladas o poco interconectadas, ¿no? ¿Eso qué hace? Que cada área busque la mejora individual y busque de alguna forma también cubrirse en función de lo que ellos tienen, y además dentro de un entorno de tanta variabilidad, como de cuál es su estructura razonable acorde a esas variabilidad que tienen, ¿no? Entonces, cada una se va guardando determinadas sobreestructuras, sobrecostes, por si acaso, o plantea mejoras desde su área, pero el gran reto es romper silos, el gran reto es de alguna forma incrementar el diálogo entre las distintas áreas, aumentar la transversalidad y sí que ser capaz de ceder poder, que al final es dinero, es presupuesto, es equipo, porque entendamos que el cliente necesita cosas distintas, ¿no? Entonces, el primero sería incrementar la transversalidad, incrementar la visión transversal de los equipos, la visión holística. Por eso, de alguna forma, ahora es más que nunca importante esa comunicación entre ventas y operaciones, esas áreas de SOP o de Sales and Operations Planning, porque permanente comunicación de la parte comercial y la parte operacional, que ahora es súper importante, adquirir compromisos conjuntos. Y una vez adquiridos, si nos hemos equivocado porque hay mucha variabilidad o volatilidad, pues es parte de lo que hay. Y si hemos acertado, pues somos lo que hemos encontrado esta semana, ¿no? Pero por un lado eso, más transversalidad, más equipos multidisciplinares, más generosidad en los equipos, en las direcciones, ¿no? Y por ende, una más fina, correcta asignación de costes, ¿no? ¿En qué medida somos capaces de buscar inductores claros, concretos, que permitan determinar bien cómo los recursos están siendo usados por la organización? Cómo esa asignación de costes nos permite tener una visibilidad clara de la rentabilidad de los clientes, de la rentabilidad de los canales, de la potencialidad de los mismos y, por tanto, con datos tomar mejores decisiones, ¿no? No podemos estar en este momento tomando decisiones en función de sensaciones, y la información es un primer termómetro que nos puede ayudar a objetivar por qué apostar por un cliente u otro, por un canal u otro, por un mercado u otro, y qué consecuencias tiene en gama, en nivel de servicio, en planificación, en stock, en aprovisionamiento, en materia prima. Y en este caso, si cabe, la información bien ordenada con buenos inductores de coste nos permite tomar mejores decisiones, ¿no? Para mí serían los dos principales: transversalidad, generosidad, comunicación interdepartamental, una revisión de los inductores de gasto, de estructura, para que podamos medir bien dónde interesa alocarlos y, por tanto, sacar rentabilidad a los mismos. Pues Sergio, creo que nos lo has dejado claro. Al final, pues eso, vemos el peso de la comunicación muchas veces tan olvidada, esta comunicación entre departamentos, entre los diferentes niveles de la empresa y pues eso, ¿no? Al final tener siempre un ojo puesto en el mercado. Además, lo que ha ocurrido en estos últimos meses, que ha sido, en fin, un maratón para las empresas, para cambiar, para adaptarse al entorno, para poder centrarse, ¿no? en cómo ha cambiado todo y en hacia dónde tienen que dirigirse. Pero me queda una duda. Y es, como me gusta a mí hacer siempre, sé que los huís mucho de esto, pero es el efecto bola de cristal. Danos una primicia, danos un poco de orientación. ¿Qué visión ves a largo plazo? ¿Cómo crees que van a cambiar las tendencias del mercado, especialmente en lo que afecta a los márgenes? ¿Y qué crees que deben hacer las empresas, ¿no? Para prepararse, para poder enfrentarse a esta incertidumbre que muchos dicen ha llegado para quedarse, que no va a cambiar? Cuéntanos. Bueno, aquí otro elemento es, como te os comentaba, ¿no? Dirigir pensando en la estrategia, ¿no? Al final, pensar en el largo y actuar en el corto. Y por eso, de alguna forma, ese proceso de reflexión permanente que hace es un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Un poco de esquizofrenia, ¿no? De miro hacia afuera, miro para largo y actúo en el corto. También entendiendo que esto nos afecta a todas las personas, a todos los sectores, a todos los países, a todas las actividades. Y en este caso no es tanto, digamos, el ser ganador o perdedor, como mejorar la posición competitiva de cada uno en su sector.
creo que es una época en la cual hay tormenta. Y algo que aprendí en la anterior crisis, o que he aprendido estos, digamos, prácticamente 15 años trabajando en consultoría, o 25 trabajando en el mundo de la empresa, es que da igual el sector, lo que son importantes son los buenos decisores, ¿no? Entonces, con esta visión a largo plazo, pero tomando decisiones en el micro, siendo exigente en las decisiones de cada día, y interaccionando de forma transversal y con equipos, creo que es más fácil capear los temporales y recortar ventaja con el líder o incrementar la ventaja con tus perseguidores, ¿no? Porque da igual si estás en el turismo, pues que al final todas las actividades de ese sector han sufrido mucho, pero en función de cómo cada uno entró, digamos, de débil o no débil a esta situación, en las decisiones que está tomando, saldrá reforzado o no. Pues al final para mí esa es la situación. Esto es un entorno de cambio en el cual no deja de constatar eso que decíamos hace unos meses, ¿no? Del entorno VUCA, ¿no? Y en las clases de los másteres, las teorías, hablamos de lo VUCA, pero parecía como algo lejano. Creo que esto ha sido un máster de VUCA en primera experiencia, y que no pensemos que ahora, porque la pandemia empiece a remitir, esto ha terminado. Es decir, quedan meses complejos, la rentabilidad de las compañías, como he dicho antes, está muy mermada. Los ICOs, es verdad, se han renovado un año más con esa carencia, porque hay algo más de plazo para devolver. Yo no confío en que las cosas se arreglen desde fuera porque vengan fondos europeos y ahora nos venga el maná. Es decir, si viene, bienvenido sea. Tenemos que tomar decisiones con lo que hoy tenemos delante y siendo muy exigentes con el uso de recursos y mejorar la posición competitiva en nuestro sector, en nuestra actividad, para reducir la distancia con el líder o incrementarla con los competencia, ¿no? Y aquí sí, otro elemento que también pondría en la mesa, incrementando al máximo la comunicación con el talento, ¿no? Acercando a las personas, digamos, la mayor que podamos, la comunicación, la información, el compartir inquietudes, el compartir miedos, el compartir decisiones, comunicar, tanto desde la empresa como también hacer partícipes que los colaboradores, los compañeros compartan, porque si no, este tipo de situaciones en la soledad se ven muy complicadas, ¿no? Y creo que la mejor forma de afrontar un problema es verbalizarlo. Y para uno mismo, porque verbalizar te ayuda a racionalizarlo y por tanto a encontrar soluciones. Y la solución va a ser más rica si la compartes con gente de tu equipo o incluso con gente externa que conozcas, porque te dará visiones distintas, que te dará a objetivar y por tanto a tomar mejores decisiones, ¿no? Así que un poco sería mi consejo y mi hoja de ruta a la hora de abordar el futuro. Y no nos pensemos que ahora, pasando el verano, todo va a ser jauja, ni mucho menos. Va a haber una guerra importante en precios, va a haber todavía una guerra importante en recursos, va a haber mucha variabilidad en la demanda, va a haber mucha carencia de materia prima. Esto todavía tiene recorrido, así que nos espera un 2022 apasionante seguro. Y lo importante es estar mejor de lo que entramos o mejor que la competencia que tenemos en nuestros sectores, ¿no? Pues qué bueno, Sergio, que lo veas como un reto y poco más que añadir. Me ha parecido, pues eso, que una visión muy completa, pero sobre todo muy concreta. Yendo pues eso, la búsqueda de estos pequeños detalles, ¿no? Como quien dice, el diablo está en los detalles, pues enfocarnos en los márgenes, en una parte igual más desconocida, pero fundamental del mundo de la empresa y que, como has comentado, a día de hoy puede marcar la diferencia. Vamos a cerrar ya, Sergio. Ha sido un placer tenerte, poder robarte estos 20-25 minutos para poder estar aquí hablando contigo de, pues eso, ¿no? De hacia dónde tenemos que apuntar a largo plazo, al corto plazo, y de poniendo en valor, ¿no? Este propósito de Improven de la casa, de cómo elevar la competitividad de la empresa española construyendo organizaciones excelentes, que es el gran... la gran visión, ¿no? El gran objetivo que nos hemos marcado en la casa. Ha sido un placer tenerte aquí, Sergio. Muchas gracias, Jesús, también por empujar esta iniciativa y por darle forma. Y creo que aparte es una responsabilidad por parte de esta casa el compartir y el dejar accesible el conocimiento al mundo de la empresa, porque estamos convencidos que con la mejor empresa, a mejor industria, mejor sociedad, ¿no? Al final nosotros desde Improven la vocación es vocación de servicio de cómo ayudar a la empresa y al empresario a tomar mejores decisiones, a que sean mejores compañías, a que tengan mejores márgenes, porque al final la facturación, el margen, la rentabilidad son indicadores objetivos de la salud de la empresa, ¿no?
y que su actividad permita generar mejor empleo y por tanto, mejor sociedad. Así que gracias, Jesús, por tu empuje y encantado de seguir explorando este tipo de comunicaciones y de compartir conocimiento. Así que hasta la próxima, que espero que sea en breve. Un placer, Sergio. Venga, Jesús, gracias. Y hasta aquí el episodio de hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado y os dejaremos en la descripción contenidos, artículos, ebooks descargables para que podáis entender en mayor profundidad cómo abordar esta crisis, cómo surfear con tu empresa este 2021 y sobre todo cómo poder hacer de tu organización, hacerla competitiva, hacerla excelente, hacerla más improven. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio. Un placer haber estado una vez más con vosotros aquí hoy.